El conflicto en Medio Oriente marcha hacia una catástrofe global. No es como el conflicto en Ucrania, también importante, también una guerra interminable, pero de características o de impactos mucho más localizados, mucho más regionales. En cambio, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel es un conflicto que tiene consecuencias ya inevitables sobre la gran mayoría de la humanidad. De momento parece casi calmado, casi inmóvil, pero no es así. El rumbo es claramente hacia la catástrofe y no se ve la luz al final del túnel. Cada día que pasa aumenta sus impactos inevitables y permanece el riesgo de que explote, de que crezca, de que la guerra escale de una manera muy fuerte. Ya es inevitable el empobrecimiento de posiblemente la mayoría de la humanidad e incluso la posibilidad de que haya hambrunas en regiones y países, sobre todo aquellos que dependen mayormente de las importaciones de alimentos, de las importaciones de fertilizantes, es decir, que están muy lejanos a la autosuficiencia en algunos rubros estratégicos. El ataque norteamericano e israelita contra Irán el 28 de febrero fue calificado por Trump, fue llamado por Trump, que es especialista en poner apodos, furia épica. Es un ataque que en principio fue exitoso porque decapitó, es decir, asesinó a la élite política, militar y religiosa de Irán. Y frente a ello, la idea de los atacantes es que habría un desconcierto tal, un caos tal en el país, que el gobierno dejaría de funcionar y la población descontenta, según ellos, según los atacantes, aprovecharía para rebelarse contra el gobierno. No ocurrió así. Para sorpresa de los atacantes, para sorpresa de Estados Unidos e Israel, el gobierno no entró en caos, no se derrumbó, la población no se rebeló, y lo más sorprendente de todo es que Irán mostró una extraordinaria capacidad de represalia bélica, de contraataque militar con drones y misiles, que construyó a lo largo de un par de décadas de una manera secreta. No había posibilidades de evaluar esta fuerza escondida que tenía Irán en instalaciones bajo montañas de granito, en grandes túneles y espacios donde almacenó miles de drones, miles de misiles e incluso lanchas rápidas que tienen salida al mar desde túneles y que pueden contribuir a lo que es ahora la carta fuerte de Irán: bloquear el estrecho de Hormuz. Trump bautizó esta guerra como furia épica y su máxima expresión de furia se dio el 7 de abril con dos mensajes. En uno dijo que destruiría la infraestructura, los puentes, las instalaciones eléctricas de Irán. Un par de horas después lanzó otro mensaje en su red social diciendo que destruiría una civilización milenaria que sería arrasada totalmente. En estos mensajes sorprendió a Trump por el uso de un lenguaje muy grosero, inhabitual en los políticos norteamericanos, y que gruesamente se traduciría como haber dicho: abran el maldito estrecho de Hormuz, bastardos locos, o vivirán en el infierno, que puesto en inglés suena incluso más agresivo que en español. Su amenaza de que toda una civilización moriría no fue respondida por Irán, que se manifestó impasible. Y durante horas esta amenaza pendió en el aire, y ese mismo día, de manera que ya empieza a hacerse habitual, ese mismo 7 de abril, Trump anunció un cese al fuego.
que duraría 2 semanas para dar lugar a la posibilidad de un diálogo directo entre representantes de Estados Unidos y de Irán en Islamabad, la capital de Pakistán. Se ha vuelto típico en el comportamiento de Trump lanzar las amenazas más graves con un lenguaje estridente para después no cumplirlas, retroceder, volver a amenazar y exigir negociaciones a Irán, frente a las cuales Irán se manifiesta gran desconfianza porque en 2 procesos de negociación previos en marcha, Irán fue atacado de manera sorpresiva. Este estilo de Trump exigiendo diálogo para de inmediato retroceder ha creado un enorme desconcierto, pero termina por ser ignorado por Irán y por otros actores importantes del planeta. Por ejemplo, los grandes inversionistas financieros, las bolsas de valores, que ya en muchas ocasiones no reaccionan ante el lenguaje desmedido de Trump de la manera en que lo hacían al principio. Más adelante se llevaron a cabo negociaciones el 11-12 de abril, en las cuales participó el vicepresidente de Estados Unidos del lado norteamericano y curiosamente 2 personajes que no son miembros del gobierno norteamericano. Uno, el yerno de Trump, Jared Kushner, y otro, Steve Witkoff, que es un compañero para jugar golf y otro inversionista inmobiliario de Nueva York, amigo de Trump. Es decir, de alguna manera Trump dirige el proceso de negociación muy personal y poco institucional. A esta negociación Irán se presentó con cerca de 50 gentes, altos políticos, técnicos, científicos, dispuestos a una negociación seria, larga y detallada. Pero el primer encuentro, el diálogo del 11-12 de abril, no duró más de 21 horas y puede considerarse un fracaso. Trump había dicho que se negociaría sobre la base de la propuesta iraní de 10 puntos. No fue así. Estados Unidos se presentó con propuestas maximalistas habituales, con exigencias que Irán no aceptó. En este momento el eje del conflicto es el estrecho de Hormuz, una vía de navegación que, como su nombre lo indica, es delgada y que, como era previsible, pero al parecer no fue previsto por la Casa Blanca, Irán cerró el estrecho y con ello estranguló una vía de navegación comercial de la mayor importancia para el planeta. El estrecho de Hormuz es sumamente importante porque por ahí transita una porción importante de los energéticos del mundo, es decir, petróleo y gas, alrededor del 20% de estos, un porcentaje incluso mayor de fertilizantes o de insumos para hacer fertilizantes, alrededor del 30-35% de los fertilizantes que consume el mundo, y una alta proporción de helio, que es un gas refrigerante muy necesario en la fabricación de componentes electrónicos. No se trata solamente de barcos y de un comercio cualquiera. El cierre del estrecho de Hormuz es cerrar una arteria comercial, energética y para la producción industrial y agropecuaria de la mayor importancia para la mayoría de la humanidad, para el planeta entero. A 2 meses de iniciado el conflicto, se presenta en Estados Unidos una controversia constitucional de la mayor importancia. Un presidente norteamericano no tiene derecho a iniciar una guerra, lo prohíbe su constitución, a menos que Estados Unidos se encuentre bajo un ataque directo o que haya una amenaza inminente, creíble, de que va a ser atacado y entonces es necesario responder, incluso de manera preventiva. Algo que pues no se dio en el caso de Irán, porque incluso durante décadas se ha dicho que pretende crear una bomba nuclear, pero siempre se ha dicho que tardará años o meses o semanas.
El hecho es que Irán no ha avanzado en ese sentido de acuerdo a la propia información de las agencias norteamericanas dedicadas a este tipo de información que se llama inteligencia, ¿no? Si un presidente norteamericano inicia una guerra en estas condiciones, porque el país fue atacado o ante una amenaza inminente, tiene un máximo de 60 días para pedir autorización al Congreso para continuar con la guerra o debe cesarla de inmediato. Trump y su gabinete alegan en esta ocasión que con el cese al fuego terminó la guerra y por lo tanto el plazo de 60 días no está corriendo, o por lo menos hubo una pausa que implica que el plazo de 60 días se detuvo en el tiempo. Sin embargo, es un cese al fuego en el cual ha habido ataques de ambos lados. Estados Unidos ha atacado, ha dañado un par de buques iraníes, transportadores de petróleo, en los últimos 2 días. Irán ha respondido atacando instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos, del puerto de Fujairah, porque Irán declaró una zona de control marítimo que incluye ese puerto y que le impide a los Emiratos exportar petróleo por un puerto que está pasando el estrecho de Hormuz, es decir, que está fuera del Golfo Pérsico, y por el cual los Emiratos pretendían exportar petróleo, pero Irán lo ha impedido con ese ataque que obliga a las agencias de seguros a negar los seguros para los barcos que pretendan cargar petróleo en ese puerto o que eleva fuertemente el precio del petróleo. Hace unos días Trump declaró acabado la fase del conflicto llamada Furia Épica e inició una nueva fase que llamó Proyecto Libertad, que supuestamente tendría un objetivo filantrópico: ayudar a cerca de 2,000 barcos con cerca de 25,000 o 30,000 tripulantes que se encuentran inmovilizados, atrapados dentro del Golfo Pérsico. No pueden salir. Y Trump dijo que esta población, que estos tripulantes empiezan a sufrir carencias, muy probablemente así sea, y que los acompañaría con barcos de guerra para ayudarlos a salir del estrecho de Hormuz. Lo intentó, no lo logró, y el Proyecto Libertad terminó en un par de días. A pesar de los ataques entre ambas partes, hay 5 buenas razones para que desde la perspectiva norteamericana no se declare terminado el cese al fuego. Es decir, el cese al fuego continúa a pesar de que es un cese al fuego caracterizado por ataques esporádicos de ambas partes, en las cuales los contrincantes evitan una fuerte escalada del conflicto. Y el secretario de Guerra norteamericano ha llegado a decir, y Trump también decir, que estos ataques han sido prácticamente irrelevantes y se mantienen por abajo del umbral que determinaría el final del cese al fuego. Voy a intentar rápidamente revisar cuáles son estos 5 motivos para mantener una ficción de cese al fuego en la zona. Por un lado, en primer lugar, la capacidad de represalia iraní, que ha dicho que frente a cualquier ataque, por leve que sea, respondería con fuerza atacando instalaciones no solo petroleras, sino civiles de los países árabes de la región, que podrían incluir tanto instalaciones eléctricas como desalinizadoras de agua. Y en estos países desérticos no se puede vivir sin aire acondicionado y sin agua potable. El desastre humanitario regional sería inmenso ante una represalia iraní fuerte. Por otro lado está la crisis de los energéticos y los fertilizantes que están subiendo de precio y que afectan a buena parte del planeta, incluso a la población norteamericana, que ve con inquietud y disgusto que se elevan los precios que tiene que pagar por la gasolina para un país en los cuales el uso del automóvil es indispensable. Así se han diseñado sus ciudades y su infraestructura urbana. Por otro lado está, en tercer lugar, la oposición dentro de Estados Unidos. En primer lugar, la oposición de la mayoría de la población que está descontenta con esta guerra. Los niveles de popularidad de Trump bajan enormemente
Y está la inquietud de los políticos republicanos que ven que en las próximas elecciones del Congreso de noviembre pueden sufrir una derrota avasalladora, perder el control de lo equivalente a la Cámara de Diputados e incluso del Senado, lo cual sería muy grave para el Partido Republicano y más grave en lo personal para Trump. Como cuarto motivo, habría que decir que la reanudación del conflicto implicaría que no se cumple con el límite de 60 días en los cuales Trump tendría que haber pedido permiso al Congreso para continuar con la guerra. No lo hizo porque declaró que la guerra estaba terminada o pausada. Y finalmente habría que mencionar algo sumamente importante que apenas se conoció el día de ayer, que Arabia y Kuwait, dos países árabes de la región que no fueron consultados para llevar a cabo el proyecto Libertad, que en realidad era una provocación importante, estos dos países, Arabia y Kuwait, negaron el permiso para usar su territorio y su espacio aéreo para llevar a cabo la Operación Libertad. De momento, las dos partes quieren terminar esta guerra. Para las dos partes es sumamente importante, para Estados Unidos y para Irán, pero ninguna quiere ceder primero. Estados Unidos espera que si Irán no puede exportar su petróleo, se agote su capacidad de almacenamiento y tenga que cerrar los pozos, lo cual daría lugar a una situación tecnológica importante, porque reactivar esos pozos después sería tardado, sería difícil y a lo mejor no se reactivarían al nivel de producción que tienen actualmente. Sin embargo, Irán espera que Estados Unidos agote aún más su capacidad bélica, su armamento, el arsenal que tiene, y que en buena medida se ha agotado tanto por la guerra en Ucrania previamente, como en esta guerra iniciada el 28 de febrero, y todas las señales indican que buena parte del arsenal de misiles y antimisiles de Estados Unidos distribuido en la región ha disminuido fuertemente. Los impactos negativos del conflicto ya son inevitables. Cada día que pasa va a empeorar este impacto para el resto del planeta. Pero lo peor puede ser una escalada del conflicto que así se aceleraría el paso hacia una catástrofe como no se ha visto, no me atrevo a decir en cuánto tiempo, pero una enorme catástrofe. Estamos ante un momento de lo más peligroso y de enorme incertidumbre que el mundo contempla de manera impotente. Si este mensaje les ha parecido interesante, les pido que me hagan algún comentario o que lo reenvíen a otra gente que ustedes sepan que les puede interesar. Muchas gracias.